Arco, cámara y acción. Quien cuestiona el orden establecido cosecha una mente libre. En el tráiler de Ahsoka acecha un peligroso mensaje. Por ello, Arco emprende una peligrosa cruzada cuyo propósito es revelar la verdad a la galaxia. Tengo muchísimas ganas de ver la serie de Ahsoka. Tengo muy buenas y muy altas expectativas sobre el trabajo de calidad que pueden hacer con esta serie. Esta serie tiene muchísimos puntos a favor, muchísimos motivos por los que podemos confiar en que va a salir bien, como que Dave Filoni es el productor y Rosario Dawson dando vida a Ahsoka. Me gusta, me quedó muy buen recuerdo de su aparición en la segunda temporada de Mandalorian. Y al final, ¿qué querés? Es una serie de Star Wars, va a haber espadas láser, va a haber uso de la fuerza. Mucho más no necesitan para llamar nuestra atención. No obstante, lo primero que me choca, lo primero que me llama la atención es ¿dónde están los hombres? A los únicos personajes masculinos que se les está prestando atención con la cámara en el tráiler de la serie de Ahsoka son malos. ¿Qué pasa? ¿Los hombres no somos buenos? Llámenme quisquilloso, perseguido, pesado, lo que quieran. Pero cuando veo esto no puedo evitar pensar que la serie va a tener tintes de She-Hulk o tintes de Capitana Marvel. Por supuesto que el machismo que había en las películas de James Bond con Sean Connery estaba mal. Pero esta de ahora, ¿qué es? El embrismo también está mal. Me preocupa que la serie de Ahsoka, de un personaje que nos gusta tanto al público masculino, que es el público que ocupa la inmensa mayoría de gente que mira Star Wars, me preocupa que en una serie de este personaje se nos presente a todos los hombres como que somos los malos, o como en la nueva de Indiana Jones o la película de Dragones y Mazmorras, películas donde a los hombres nos tratan como a bobos, a complementos inútiles de la protagonista, algo que a la inversa no ocurre desde el siglo pasado. Hasta ahora, cuando llenan una serie con un reparto donde todos los papeles protagónicos, sea protagonista per se o sea un personaje relevante del reparto que hace equipo con el personaje protagonista, digo que en todo lo que estamos viendo desde Capitana Marvel a esta parte, en todas las producciones que hacen este tipo de cosas, donde las protagonistas todas son mujeres, esas producciones tienen un aire, un ambiente a no necesitamos a los hombres. Y ese no es el camino. No necesitas denigrar a un personaje masculino para darle poder a un personaje femenino. Si necesitas tirar de ese recurso para enaltecer a tu protagonista femenino, sos muy mal escritor. Y tampoco pasa nada. Si sos mal escritor, lo que podés hacer es ver películas donde sí presentan buenas líderes mujeres, donde sí presentan buenas protagonistas mujeres. Tal es el caso de la película de Super Mario Bros. Con la princesa Peach. Es la reina, es la líder, es la más capaz en todo y sin embargo nunca insulta o infravalora a su compañero inesperado de aventuras que es Mario. Así se hacen las cosas, así sí. Yo espero estar equivocándome, que sea una mera impresión mía y que el tráiler lo han confeccionado de esa manera para atraer a un público femenino, que ya te digo que no les va a funcionar, porque la gran mayoría de mujeres Star Wars no le gusta y eso no es malo. Y espero no tener que ver una serie donde a cada rato me digan como espectador masculino que por ser hombre soy abusador, controlador, machista y toda esa batería de adjetivos que les encanta soltarnos. Este es el otro tema del que quiero hablar y en el que se va a centrar este vídeo. La llaman Jedi, otra vez dando vueltas con los Jedi. No aprenden, es una pena. Y no, gente, no es por ahí, no es por ahí. Yo sé que el tema de los Jedi y los Sith vende mucho, pero el universo de Star Wars es muchísimo más rico que los Sith y que los Jedi. Seguir haciendo producciones donde los malos son los Sith, que ahora ni siquiera son tanto los Sith, son los Inquisidores, gracias a la serie Star Wars Rebels, de los videojuegos de Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, pero mantenernos en esta dinámica y conformarnos con esta dinámica a la hora de crear y de ver contenido sobre Star Wars es ser muy básico. Es igual que cuando Samuel L. Jackson se le acercó a George Lucas a decirle: che, ¿no puedo tener una espada morada? Y George Lucas le dice: no, los buenos tienen azul y verde y los malos
rojo. Sí, pero no puedo tener una morada. Es que los buenos tienen azul y verde y los malos rojo. Sí, pero no puedo tener una morada. Bueno, haremos algo para que puedas tener una morada. No, no es así, no es así. Eso es ser muy básico, muy simple, muy superficial. Lo de los Jedi se tiene que acabar. No hace nada bien a la galaxia. La Orden Jedi es una máquina de crear lore Sith. Es una máquina de crear renegados, de crear desertores de la Orden. La última trilogía de películas de Star Wars es terrible. Y aunque la más detestada o la segunda más detestada, porque la 9 está ahí, me refiero ahora al capítulo 8 de Star Wars The Last Jedi. A pesar de que tiene faltas de respeto a Luke Skywalker y tiene varias tonterías, es la única que se atreve a proponer una idea que de verdad abriría la puerta a nuevas historias. A historias hacia adelante, no tener que estar mirando a la Primera República, a los primeros Jedi contra los primeros Sith, etc. Ni tener que estar buscando historias que sucedan en medio del arco principal de las historias de Star Wars que vemos en las películas. Que la Orden Jedi se termine, sí es el futuro correcto para Star Wars. Porque los Jedi no traen el equilibrio a la fuerza. Y eso es lo que voy a explicar yo en este vídeo. Y me molesta que llamen Jedi a Ahsoka cuando ella abandonó la Orden Jedi por darse cuenta de varias cositas donde la Orden le vendía a todo el mundo que no iba a fallar en ese tipo de cosas porque estaban conectados con la fuerza, porque son sensibles, porque están en equilibrio, y en el caso particular de Ahsoka no fueron capaces de ver, de sentir alguna perturbación en la fuerza que les dijera que Ahsoka no había hecho nada malo. Esto lo estoy contando así ahora a grandes rasgos, pero Ahsoka se había dado cuenta de que la Orden Jedi fallaba, así como el Conde Dooku lo hizo también, y otros Jedi renegados que pasaron al lado oscuro o que simplemente se fueron porque se dieron cuenta de que la Orden Jedi se había convertido en lo opuesto a lo que debería ser y traicionaba continuamente al lado luminoso de la fuerza al que ellos decían estar conectados. Vamos a hablar de qué es la fuerza y vamos a hablar de por qué los Jedi o la Orden Jedi son malos para la fuerza, son malos para el equilibrio y son al final los villanos de la historia. Siendo así, podemos empezar. No hay tiempo que perder, muchachos. ¡Al ataque! Tengo el secreto de la felicidad. Suscríbete. Entender qué es la fuerza. Creo que un término con el que todos estamos familiarizados que puede ayudar a explicar qué es la fuerza es que la fuerza es energía vital de las cosas, la energía vital que está en el universo. Una especie de campo de energía que conecta todas las cosas vivas y que puede ser canalizada por individuos sensibles a ella, conocidos como usuarios de la fuerza y que, hablando en plata, pueden tener poderes. La fuerza se divide en dos lados opuestos pero complementarios, el lado luminoso y el lado oscuro. Los usuarios del lado luminoso buscan, en teoría, el equilibrio, la paz y la compasión, mientras que los del lado oscuro son impulsados por la ira, el odio, la pérdida, la tristeza y, sobre todo, el deseo de poder. Los Jedi son defensores del lado luminoso de la fuerza y los Sith son usuarios del lado oscuro. Debemos entender que el lado luminoso no es el bien completo y el lado oscuro no es la maldad completa. La lucha entre el lado luminoso y el lado oscuro sí puede conducir al equilibrio, sin embargo, no es la tradicional batalla entre el bien y el mal que conocemos de otras historias. El lado oscuro y el lado luminoso son extremos de la fuerza y sus usuarios son inspirados, como acabamos de ver, a unos u otros objetivos, lo cual desemboca en enfrentamientos entre ellos. La posición radical en alguno de los dos extremos sí conduce en mayor o menor medida a la tragedia. El equilibrio es el estado correcto de la fuerza, digamos que el equilibrio es el bien, y ese sí es el punto desde el cual se puede alcanzar la paz, porque el equilibrio de esa energía que dijimos que es energía vital del universo, presente por tanto en todas las cosas, armoniza a todos con todo.
propiciando un ecosistema simbiótico y próspero. Decidir según tu lado de la fuerza. En la temporada 3 de la serie de Clone Wars, los capítulos del 15 al 17, conocemos a los portadores de la fuerza, o también llamados los únicos, seres tan sensibles y conectados a la fuerza que se los considera dioses. Son 3, cada uno de ellos simboliza un aspecto diferente de la fuerza. Tenemos al lado luminoso, representado por la hija, tenemos al equilibrio, representado por el padre, y tenemos al lado oscuro, representado por el hijo. De estos capítulos yo rescato 3 aspectos. El equilibrio controla ambos lados, para ello debe usar la fuerza de forma completa, empleando ambos lados a fin de conseguir el equilibrio que sujete estos dos extremos de la fuerza. El hijo, que representa al lado oscuro, se convierte en un problema desde el momento en que cae al lado oscuro, no por ser él la representación del lado oscuro. El problema es que sucumbe al poder y la voluntad del lado oscuro. Antes de eso, no tenemos constancia de que este portador hubiera sido una amenaza en el sentido de que quisiera proclamarse soberano de todo. Era un portador cuya naturaleza lo hacía impulsivo, impaciente y propenso al enojo, pero no fue una amenaza sino hasta caer en el lado oscuro, rendirse a ese extremo, tomando decisiones desde ese extremo sin considerar ya el equilibrio. La hija, quien representa al lado luminoso, es la máxima expresión de un usuario del lado luminoso de la fuerza. Vemos que no interviene en los enfrentamientos, que obedece siempre al equilibrio y solo toma partido cuando fracasa la vía diplomática. Hasta el último momento procura no enfrentarse a su hermano, no ser parte del conflicto y busca la paz mediante el diálogo y los sentimientos puros que pudieran quedar en el interior de su hermano. Ella es el modelo a seguir para cualquiera que quiera seguir el lado luminoso. Ella debería ser la referencia de la Orden Jedi. Cualquier Jedi debería ser semejante a ella y decidir como ella lo hizo. Que ya sé que la Orden no conoce a los portadores de la fuerza. Lo que pretendo demostrar es que estar en sintonía con el lado luminoso es ser similar a la hija. Y cualquier cosa más gris que su blancura es alejarse del lado luminoso. Y esto en principio no es un problema, salvo que creas, como lo hacen los Jedi, que estás perfectamente alineado con el lado luminoso, siendo más gris que la hija. Si recordamos lo que ocurre en las películas y en la serie de Clone Wars, nos damos cuenta que los Jedi no son fieles al lado luminoso. Ellos son guerreros que inician guerras y confrontaciones, eligiendo matar en varias ocasiones. Hemos repasado ahora que el lado luminoso es altruista, abnegado y pacífico. No busca disuadir desavenencias con una guerra y solo combate para proteger a inocentes carentes de recursos propios con los que protegerse a ellos mismos. Y esto una vez que se acabaron todas las otras opciones. Según mi comprensión de todo esto, no decidir en base al lado de la fuerza al que decís servir te debilita como usuario de la fuerza. Y si encima no te das cuenta de esa ruptura entre la teoría y tus prácticas, te convertís en un hipócrita que quedará desprotegido de su poder y a merced de las artimañas de sus enemigos. Cosa que claramente ocurre en el episodio 3, la venganza de los Sith. Palpatine, fiel y correcto usuario del lado oscuro, se infiltra en la República tan hondo que cuando Anakin, porque ni siquiera fueron los grandes maestros quienes lo percibieron, fue Anakin quien lo dijo, y escuchándolo por fin a Anakin, cuando los grandes maestros Jedi quisieron hacer algo, ya era tarde porque perdieron su capacidad de ser relevantes en el equilibrio de la fuerza. Ellos, los Jedi, con sus erráticas decisiones, eran o son más perjudiciales para la fuerza que los mismísimos Sith. Obviamente caer en el lado oscuro también desequilibra la fuerza, pero aún siendo vos parte de ese desequilibrio, si sos fiel al lado de la fuerza en el que te hayas situado, la fuerza se comunica de mejor manera con vos. Un ejemplo claro de esto es comparar a Darth Maul con Obi-Wan, Yoda o Mace Windu. Darth Maul, por ser fiel, por ser riguroso en las cualidades de un individuo situado en el lado oscuro de la fuerza, sí pudo sentir desde antes que ocurriera que se estaba cosiendo un complot, que había una perturbación en la fuerza, que había un Lord Sith alzándose en la sombra y que en cualquier momento el orden establecido en la actualidad
se iba a romper para que surja un nuevo orden donde ese Lord Sid que estaba escondido iba a ser el gobernante. La fuerza le dio toda esa información a Darth Maul porque él sí es un buen usuario de su lado de la fuerza, del lado de la fuerza que él eligió, que es el lado oscuro. Y tristemente en el lado opuesto tenemos a los Jedi, y he referenciado a 3 de los Jedi más grandes, más queridos y con más repercusión entre los fanáticos de Star Wars: el maestro Obi-Wan Kenobi, el maestro Yoda y el maestro Windu. Pues estos 3, al igual que el resto de los Jedi, no son completamente fieles al lado de la fuerza que han elegido, y por tanto su conexión con la fuerza falla. ¿Darth Maul es malo, es un villano? Sí. ¿Caer en el lado oscuro de la fuerza está mal? Sí. ¿Trae consecuencias negativas? Por supuesto. Sin embargo, como Darth Maul se comporta como alguien del lado oscuro, como Darth Maul toma decisiones como lo haría alguien que cayó en el lado oscuro, la fuerza sí está bien sincronizada con él, otorgándole una percepción más aumentada e hipersensible de la realidad. Y como Yoda, Windu y Obi-Wan no están bien conectados al lado luminoso de la fuerza, al igual que toda la Orden Jedi, solo se pueden fiar de lo que ven. No sienten nada. El que más siente ahí es Yoda, que siente, ay, va a pasar algo tal, pero no tiene ni idea de que la olla que hierve está en su cocina. Y como ya hemos visto, el lado luminoso de la fuerza es el lado de la paz extrema, es el lado de ser un Mahatma Gandhi. El lado luminoso de la fuerza no formaría un ejército. El lado luminoso de la fuerza no crearía caballeros para ir a una guerra, no lideraría una guerra. El lado luminoso de la fuerza es altruista, es abnegado, como en principio sí deberían ser los Jedi, porque al fin y al cabo son monjes. En un primer momento tal vez sí fueron más fieles a ese lado luminoso porque se mantenían neutrales en todos los conflictos. Pero si vos ya tomás una posición y ya decís voy a atacar de manera preventiva, ya mal, ya desconectaste del lado luminoso de la fuerza. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y no solo toman decisiones, que acá estoy poniendo 4 ejemplos, no solo no toman decisiones siendo fieles al lado luminoso, sino que además ellos se creen que sí tienen el equilibrio. Ellos se creen que el equilibrio a la fuerza va a llegar desde el lado luminoso. Es absurdo pensar que el equilibrio de una balanza lo vas a conseguir si metes mucho peso en uno de los lados. Eso no es equilibrio. Y es que los Jedi no comprenden la fuerza. Por eso están destinados al fracaso. Los Jedi en general no entienden lo que significa el equilibrio, y por eso sus enseñanzas están tan erradas y crean tantas irregularidades entre su doctrina y sus actos. Por eso yo digo que son una máquina de crear lore Sith. Equilibrio es el uso de ambos lados de la fuerza, entendiendo la fuerza como una única energía y comprendiendo que inclinarse a cualquiera de los lados rompe su estabilidad. Quienes tenían esto claro, y por ellos no he dicho todos los Jedi, pero sí su gran mayoría, decía que los llamados oficiosamente Jedi grises sí tenían claro que el uso del lado oscuro de la fuerza no era algo malo per se, siempre y cuando el usuario dominara sus emociones y no cayera, no se perdiera en el lado oscuro de la fuerza. Conocemos a Qui-Gon Jinn como Jedi gris, y yo les pongo otro ejemplo: Cal Kestis, a quien vemos hacer uso del lado oscuro de la fuerza durante el juego Jedi Survivor y conseguir no caer ante ese extremo de la fuerza. Logra dominar sus emociones, impidiendo que el lado oscuro decida por él, y gracias a ese control y ese uso adecuado del lado oscuro, derrota a Boude. La historia del juego evidencia que Cal no podría haber vencido sin el uso completo de la fuerza, es decir, sin emplear ambos extremos de la fuerza y obtener así el verdadero equilibrio. Alcanzó un poder superior sin perderse en las sombras del lado oscuro gracias a afrontar su dolor, asumir su tristeza, su desesperación y dejarse ayudar por Merrin para superar su dolor, lo cual me lleva al siguiente punto de análisis de este vídeo. Ha ido. Se ha llevado a su hija y la brújula. Me ha usado como distracción. ¡Maldita sea!
Vamos, envío a Boda por nuestro grupo. Por mi tripulación. Por Córdoba. ¡A por Sir! Todos han muerto por culpa suya. Esto es lo que Boat quiere. Sé que estás sufriendo, pero tú no eres así. Bastante nos ha quitado ya el Imperio. No pienso perderte también. No lo harás. El estilo de vida Jedi. Son arrebatados del seno de su familia en la niñez y tienen prohibido tanto mantener contacto con sus familiares como también casarse. ¿Desde cuándo la soledad es algo que los buenos defienden y promueven como estilo completo de vida para combatir el mal? Has perdido, viejo amigo. Tú eres el débil y nunca sabrás lo que es el amor o la amistad. He estado pensando en algo que me dijo Dumbledore. ¿Y qué es? Aunque nos queden muchas batallas por librar, tenemos algo que Voldemort no tiene. ¿Sí? Algo por lo que merece la pena luchar. Mencioné anteriormente que los Jedi grises usaban el lado oscuro sin caer en él porque dominaban sus emociones. El error más grande de la Orden Jedi, donde incluyo a Yoda, Windu, Kenobi, entre muchos otros, es pensar que esconder e ignorar es sinónimo de dominar. Los Jedi no están enseñados a gestionar sus emociones, es más, se les enseña que sentir emociones fuertes es malo, que sentirlas te saca del equilibrio. Sabiendo del poder del lado oscuro para manipular a las personas en base a lo que desean, a lo que temen, a sus ambiciones, no preparan a su Jedi más poderoso para compartir esa habilidad Sith. Por el contrario, le piden que se deshaga de sus inquietudes, de sus miedos, pero no le ayudan a hacerlo, ni se interesan realmente por cuáles son sus preocupaciones. Perciben que Anakin está lleno de miedo, de dudas, de tristeza, y a partir de ahí sacan conjeturas, nada más. Son como un médico de familia que te escucha que te duele la panza y dice, ah, es indigestión, sin dejarte decir nada más, sin hacerte otras pruebas, simplemente te da la medicación para lo que él dice que es. Algunas veces acertará y otras muchas te estará dando algo que no sirve de nada. Reitero, que quienes más se acercan al equilibrio son los Jedi grises, pero un Jedi por definición jamás podrá ser la solución que traiga el equilibrio a la fuerza porque huyen de aquellas emociones que nos hacen humanos. O teniendo en cuenta que hay muchos mundos en Star Wars con razas diferentes, sería más correcto decir que los sentimientos y su gestión consciente de ellos nos hace criaturas inteligentes, capaces de relacionarse a través de interacciones complejas, que nos unen a otros seres y derivan de la formación de familias, las cuales son las fuentes de poder que los corazones necesitan para vencer el mal. En las familias, claro que hay envidia, celos, rabia, enojo, peleas y malentendidos, emociones muy fuertes. Vivimos eso todos los días, sobre todo si tenemos hermanos, pero eso nos hace fuertes si lo combinamos con amor, fraternidad, respeto, servicio abnegado, empatía, porque nos ayuda a resolver conflictos, a respetar la voz del otro, a tender puentes de entendimiento, a ser pacientes, tolerantes. Y si con la ayuda de nuestros padres aprendemos a dejar de lado nuestro yo y considerar el bien del grupo, de la familia, ganando a veces y cediendo en otras ocasiones, fortalecemos esos vínculos familiares a niveles que perdurarán toda la vida. Anakin necesitaba más a Ahsoka, necesitaba más a Obi-Wan en su figura de hermano, no de maestro superado juzgador. Necesitaba un apoyo, necesitaba a Padme, necesitaba tener contacto con su madre, necesitaba al final poder amar y ser amado. No solo él,
ya que, por lo que sabemos 100% seguro, Kenobi tuvo su romance con la princesa que luego fue la reina de Mandalore. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que en esa galaxia muy lejana, cada Jedi tuvo su romance a escondidas de la Orden. Suena cursi y todo lo que quieran, pero es la pura verdad. Todos necesitamos amor, y en todas las demás historias del mundo, a saber, Superman, las Tortugas Ninja, Naruto, Dragon Ball, Spider-Man, Rocky, Harry Potter, Narnia, El Señor de los Anillos, One Piece, la Supernena. En todas estas historias los héroes ganan porque tienen a alguien por quien luchar, sea romántica, fraterna o paternalmente. Son esos vínculos lo que hacen fuerte al ser humano, al héroe o a la raza que quieran. Conclusión del análisis. Por no ser fieles al lado luminoso, cosa que hemos visto demostrado en los ejemplos mencionados en este vídeo, la conexión de los Jedi con la fuerza falla y no son capaces de percibir el progresivo descenso de Anakin al lado oscuro, ni tampoco la presencia de un señor Sith en el Senado. Los Jedi dejan de usar la fuerza de manera útil y sabia, fiándose más de lo que ven, fiándose más en lo que saben por ellos mismos, por eso no creen que exista siquiera un Lord Sith con un aprendiz hasta que ya fue muy tarde. Ahsoka al final de la temporada 5, cuando están a punto de condenarla, y al final, gracias a Anakin y que demuestran su inocencia porque encuentran a la culpable y la culpable confiesa, Ahsoka se dio cuenta de lo que pasaba en la Orden Jedi, se dio cuenta de que estaban ciegos los Jedi, su vanidad, su orgullo, los alejaron de la fuerza los había abandonado, fueron engañados por confiar más en las pruebas que pueden verse y no buscar mediante la guía y el uso de la fuerza. Se habían convertido en políticos con poderes, capaces de condenar a uno de los suyos siguiendo el camino de otros dirigentes sin conexión aparente con la fuerza, por tanto siguiendo el consejo y las pruebas que presentaban personas con menor capacidad de discernimiento, menor capacidad de saber la verdad, puesto que no disponían del uso de la fuerza para aumentar su percepción de la realidad más allá de lo físico, de lo tangible. Hipócritas, se convirtieron en hipócritas. Ahsoka hizo muy bien en irse y crear su propio camino como usuario de la fuerza no ligado al desastroso e irregular código de la Orden Jedi. Igual que Cal Kestis, quien en el primer juego decide que no irá en busca de los niños que hay en la lista de personas sensibles a la fuerza que encuentra, decide que no los convertirá en Jedi, dejará que cada uno siga su propio camino. Y esa es la historia que para mí se debería seguir en el universo de Star Wars. Abandonar de una vez el código Jedi y crear un nuevo grupo, si quieren, de personas adiestradas en el uso de la fuerza, como lo haría Qui-Gon Jinn, un grupo que consiga construir una sociedad próspera y sana con familias, que haya usuarios de la fuerza y no usuarios de la fuerza, protegiéndose entre ellos, aprendiendo a dominar sus pasiones, que no es lo mismo que reprimirlas, y de este modo alcanzar el equilibrio con la fuerza, por ende la paz verdadera y duradera. Gracias por acompañarme, un saludo, chao chao.